Bueno, chicas, hoy vamos a ver con los tres textos que yo les había mandado el otro día sobre este libro, que ya se los mostré, que es Perfiles Ético-Políticos de la Educación, de Carlos Cuyen, la página 129, 128, 127 inicia. Es el primer texto que les mandé el otro día, el lugar del otro, ¿sí? En la educación moral. Como ahora voy a abrir un foro de discusión sobre estos tres textos, me pareció importante darles una mínima orientación sobre algunos conceptos que hay acá, que me parece que es interesante que ustedes valoren justamente para hacer su propio análisis y participar en el foro de discusión. Acá fundamentalmente se trabaja en este texto, fundamentalmente lo que se busca es pensar el lugar del otro en la constitución del sujeto moral y por otro lado las marcas que deja el trabajo del otro, la presencia del otro, es decir, la alteridad misma en lo que llamamos el discurso pedagógico. Es decir, en ese discurso pedagógico institucional, que desde nuestra propia práctica, desde nuestro propio trabajo docente, nosotros buscamos inscribir, inconscientemente mostrar, pero que necesariamente debemos conformar a partir de un posicionamiento ético, de un posicionamiento político, desde un posicionamiento metodológico, desde un posicionamiento epistemológico, es decir, desde un conjunto de órdenes y desde un conjunto de variables que hacen un todo, que hacen un conjunto que llamamos discurso pedagógico, cosa que seguramente ustedes saben más que yo. Ahora, ese discurso pedagógico es el que nos define y es el que define nuestra práctica. A ver, acá entonces en este planteo, en la primera parte, digamos, lo que trata de hacer Cuyen es tratar de disociar esta idea de sujeto moral de lo que Aristóteles llamó el individuo prudente. Siempre pensando Aristóteles o el pensamiento aristotélico pensado en términos de movimiento, pensado en términos de lo que cambia, pensado en términos de lo que es dinámico. El aristotelismo, las personas aristotélicas, digamos, son las que confían en esa dinámica propia de la realidad, pero fundamentalmente muchos se quedan atascados en el pensamiento, en la idea de que Aristóteles solo planteaba el encadenamiento de los medios y los fines, digamos, y eso se resuelve de una forma lineal, pero probablemente para esta primera parte del curso y por la falta de algunos elementos que a lo mejor ustedes tienen, eh, sería importante también pensar eso, ¿no? Ese pensamiento aristotélico dinámico, pero en esa búsqueda de ir encadenando un medio con un fin, para que luego otro medio se transforme en un fin, para que luego ese medio lleve a otro fin. Entonces hay un encadenamiento que da una secuencia dinámica de las cosas. A ver, según Aristóteles, este individuo prudente es el que tiene un hábito que es electivo, que le permite elegir la virtud de actuar. Es decir, voluntariamente elige una acción que realiza y siempre actúa como lo hacen los hombres sabios, según Aristóteles. Es decir, buscando, otro gran concepto aristotélico, el justo medio. Es decir, entre un exceso y el defecto. Es decir, como ejemplo, para que ustedes entiendan el justo medio, existe el soldado cobarde y el soldado temerario. El justo medio es el soldado valiente. Esa es la virtud. O sea, existe el soldado que no se la juega por sus compañeros, que se queda escondido y no participa de las intervenciones necesarias para el conjunto,
y existe el temerario en el exceso, digamos, que es el que solo quiere enfrentar con un cuchillo a 200 enemigos. Bueno, en el justo medio está la valentía, que es una virtud para Aristóteles, y que en cualquier escala axiológica es una virtud, es un valor. Ahora bien, y habla de una relación entre ese sujeto, en ese individuo prudente, sus acciones tendientes al bien común, que no son otra cosa que el bien de la ciudad. Ahora, más adelante, Cuyen empieza a tratar de desarmar ese concepto de individuo prudente porque, ustedes saben, en Grecia no participaban de la intelectualidad ni de la vida política las mujeres, había esclavos, ni los niños. Entonces, en fin, hay un montón de restricciones que hacen que esta cuestión de individuo prudente sea difícil de tomar como un modelo, digamos, como para deliberar cuestiones que tengan que ver con la ciudadanía, la prudencia, la virtud, la educación, etcétera. Entonces ahí empieza la primera disquisición, el primer gran planteo de Cuyen en este sentido, que me parece que es una de las cosas que deberíamos ver. Yo después les voy a dar unas consignas, viene este video, después vienen unas consignas y se abre el foro. Es decir, hay una cuestión que tiene que ver con que en definitiva, probablemente en este primer desarrollo que se hace, lo que Cuyen nos quiere mostrar es de qué manera, en este caso de la Grecia antigua o de la Grecia de Aristóteles, eh, la cuestión ética queda subordinada a lo político, que es uno de los grandes trastornos de Cuyen. Los peligros de una ética subordinada a la política. Y él lo desarrolla en este texto, en la página 129, va desarrollando toda esta cuestión, incluso habla un poco sobre lo que va apareciendo con la cuestión de la moral judío-cristiana y las religiones y lo natural, es decir, la naturaleza y las cuestiones que tienen que ver con la teología, si ustedes quieren. Es decir, cuando el otro, o sea, qué sé yo, en aquella época los bárbaros, los pueblos bárbaros que atacaban las ciudades de los sabios, digamos, cómo esos bárbaros debían ser no solo incorporados a las fronteras de los hombres, para incorporarse a ese reino de los sabios, sino también debían ser convertidos para ser de alguna forma ingresados, insertos, incluidos en el reino de Dios. Por eso acá aparece la cuestión de lo natural, de lo teologal, la cuestión entre ser vicioso y ser virtuoso ahora tiene que ver con ser pecador y ser santo, es decir, hay dos ciudadanías, dice Cuyen, en un mismo reino. Entonces, a partir de todas estas críticas que se hace a ese individuo prudente del aristotelismo, Cuyen llega a esta noción y esta idea de sujeto moral reemplazando al sujeto prudente. ¿Por qué? Porque él cree que entonces la ética se va desplazando del problema del bien hacia el problema del deber. Y la prudencia es reemplazada por la autonomía. Es decir, acá aparece un concepto donde la igualdad se asocia a la libertad y aparece el dilema de si todos podemos ser libres, es decir, podemos actuar de forma autónoma, entonces a partir de acá el otro, o sea, en cuanto otro, pasa a ser un problema en sentido estricto. Un problema o una cuestión que merece ser problematizada, si ustedes quieren. Entonces acá el tema es, si todos podemos ser libres, ¿qué pasa con el otro? Si nosotros pensamos que existimos porque existe otro, si las leyes existen porque existe otro, porque si yo viviera solo, estuviera solo en la luna, ¿qué sentido tendría una ley si soy yo solo? Entonces les propongo leer, hacer una lectura profunda de estas páginas que yo les puse en la clase 2 y ir trabajando sobre los que les estoy planteando hoy y algunas consignas que aparecerán en el foro para empezar a discutir la cuestión de la alteridad
el otro, el sujeto moral y el individuo prudente, y el tratamiento que Cuyen hace al respecto, desde el discurso pedagógico en adelante. Bueno, espero que estén bien, cuídense y ojalá pronto nos veamos.